Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos acá para tener un breve devocional, recordando el tema central que es el poder de los padres para cambiar de dimensión a los hijos, bajo el título de el aposento. Ya hemos hablado de dos aposentos. Número uno, el aposento de la doctrina, luego el aposento de la palabra, y ahora brevemente abordaremos el aposento de la fe. Este sería el tercer aposento, quedando pendientes, si Dios nos lo permite, 3 más para poder concluir el tema de el poder de los padres para cambiar de dimensión a sus hijos, bajo el título de el aposento. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 39. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Esto es lo que me interesa de este versículo. Vamos a leer la otra parte para tener el texto completo. Y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ella. Gloria a Dios. Entonces, como repito, lo que me interesa nada más la parte A del versículo, donde dice que el apóstol Pedro llegó, y cuando él llegó lo llevaron al aposento alto. En el contexto, la Biblia nos muestra y nos narra que había una mujer llamada Dorcas o Tabita, según mis amados hermanos, que lamentablemente había fallecido. La Biblia muestra que lavaron su cuerpo y la pusieron en un aposento alto y enviaron mensajeros al apóstol Pedro porque se enteraron que estaba por ahí cerca, y el apóstol entró, hizo una oración y al final pues la Biblia muestra que esta mujer resucitó. Pero en este punto lo que a mí me interesa abordar, como ya bien les dije, es que la Biblia muestra ahí claramente que el apóstol Pedro fue llevado a un aposento alto. Quise colocarle a este punto dentro del tema del aposento, el aposento de la fe, porque cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, al apóstol Pedro, tenía una característica que muy pocos discípulos tenían. Aún podemos hablar del apóstol Juan, al cual la Biblia muestra que es el discípulo al cual el Señor amaba, pero no podemos decir que el apóstol Juan caminó sobre las aguas, y para esto definitivamente se necesita fe. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 28 al 31. Entonces le respondió Pedro, aquí está claramente el apóstol Pedro, y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero viendo el viento fuerte tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Luego Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, definitivamente aquí la palabra es clara, mis amados hermanos, donde el Señor, pues, digamos así, lo exhorta y le dice: hombre de poca fe. Al final, con todo respeto, verás, si tenía poca o tenía mucha fe, pues no es lo primordial en lo que yo quiero centrarme, sino lo primordial, mis amados hermanos, es demostrar de que aunque poca o mucha, pero que el apóstol Pedro, si algo tenía, era fe. Ningún otro discípulo, repito, puede decir que caminó sobre las aguas. Ningún otro en relación a este milagro puede decir que hizo lo mismo que su maestro, aunque haya sido por un corto tiempo, por un breve recorrido sobre las aguas. Al final él lo hizo. Y sabemos, mis amados hermanos, que la palabra pues claramente nos muestra que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La misma Biblia nos muestra que la fe sin obras es muerta, mis amados hermanos, pero que también si tenemos obras pero no tenemos fe, mis amados hermanos, también hay algo que está vacío. El mismo Señor muestra ahí por medio del apóstol, ¿verdad? Hablando de cerca, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras, y tú que tienes obras, muéstrame tu fe. Entonces la fe está íntimamente ligada a la acción, a poner por obra. Y vemos acá que en este aposento el apóstol Pedro subió al aposento donde había un cuerpo, digámoslo así, que
que era lo que había quedado de esta mujer llamada Dorcas o Tabita, y la fe que él tuvo logró que la resucitara. No nos olvidemos del tema central. El tema central está basado en lo que es el poder de los padres para cambiar de dimensión a los hijos. Entonces, si hay algo muy importante, mis amados padres, es que ustedes y yo tenemos que ser como padres, hombres de fe, mujeres de fe, mis amadas hermanas, para que nuestros hijos vayan viendo nuestra forma de conducirnos, porque si imaginamos a un hijo que ve a un padre decir, uy, qué feo está el día, no tenemos para comer, ya Dios no me escucha, entonces lejos de estar fomentando en el hijo la fe, vamos a estar cimentando en él incredulidad, vamos a estar cimentando en él duda, vamos a estar cimentando en él la falta de fe puesta en un Dios que no tiene la capacidad, según las palabras de padre o madre, para poder proveer a las necesidades básicas que sus padres tienen. Así que en el nombre de Jesús, en esta cita que vemos en la pantalla del libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5, nos muestra algo muy importante, mis amados hermanos, y podemos centrar esto acerca de lo que es en relación a la voluntad de Dios. Recordemos que la Biblia dice claramente que tenemos que transformarnos, mis amados hermanos, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, a fin de poder experimentar, de poder conocer lo que es la buena voluntad, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y entendiendo esto de que la voluntad de Dios en parte es agradable, tenemos que conocer la voluntad de Dios para poder agradarle. Si nosotros tenemos la capacidad de poder agradar a Dios, entonces Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades, nos vamos a convertir en hombres de fe. Ustedes, mis amadas hermanas, se van a convertir en mujeres de fe, y sus hijos, al ver los frutos de la fe de ustedes, se van a convertir en hijos de fe. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5, por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, escúchenme en esto, de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega, dice esta versión, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que ustedes y yo podamos tener fe. Recordemos que la Biblia nos muestra que la fe es un fruto. La fe, mis amados hermanos, también es un don. La fe también es un escudo. La fe también pues demanda y necesita de obras. Así que hay muchas formas, mis amados hermanos, por lo menos pronunciamos 4 en este momento, de poder manifestar nuestra fe. Como lo decíamos en el versículo anterior, no importa si tenemos poca o mucha fe. Al final recordemos que la Biblia claramente dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Literalmente, cuando hemos tenido en mano un granito de mostaza, es una semilla muy pequeñita, pero crece al punto de que cuando crece se convierte en una hortaliza muy grande y tiene la capacidad de albergar a muchas aves. Así tiene que ser nuestra fe. Una fe no significa solamente que sea una fe pequeñita, sino que tiene que ser una fe que, aunque sea poca, pero que poco a poco vaya creciendo para que alcance a cubrir las necesidades, mis amados hermanos. Muchas veces la falta de fe de nuestros hijos, que es lo importante en lo que nos estamos centrando, y que nuestros hijos, desde el vientre hasta las canas, desde niños, mis amados hermanos, o aún Dios sabrá a la edad que ellos lleguen a los pies del Señor con un conocimiento, un entendimiento, que ellos puedan ser hombres y mujeres de fe en todo tiempo, que su fe no claudique, porque nos damos cuenta acá que sin fe es imposible agradar al Señor, porque, mis amados hermanos, para poder acercarnos al Señor necesitamos tener fe. Y una de las mejores herencias que podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos confíen en Dios por sobre todas las cosas. Recordemos que la palabra nos muestra, mis amados hermanos, que aquellos que se desviaron de la fe, que aquellos que no pudieron permanecer en su confianza con Dios, pues fueron avergonzados, fueron derrotados. La Biblia nos muestra que la fe
Es la esperanza que espera, mis amados hermanos. Y la Biblia claramente dice que la esperanza no avergüenza, que mientras haya vida hay esperanza, y la esperanza no avergüenza. La palabra claramente dice que Dios no dejará que ninguno de sus hijos quede avergonzado. Entonces, para ser tomado en cuenta como hijo de Dios se necesita fe. Porque es más bienaventurado creer, dice la palabra del Señor, sin haber visto, que aquellos que creyeron porque vieron. Recordemos que el Señor también en una oportunidad exhorta a Tomás, y cuando aún hasta el día de hoy, cuando escuchamos el nombre de Tomás vinculado con los discípulos del Señor, a Tomás el incrédulo rápidamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo exhorta por su incredulidad, porque antes de que el Señor apareciera, Él dice, pues hasta que yo no metiere mi dedo en su mano y en su costado, no creeré. Y el Señor lo exhorta y le dice, ve y toca. Y al final Él resulta creyendo, mis amados hermanos, por lo que él pudo ver, por lo que él pudo experimentar. Mas sin embargo eso no es fe. Al contrario, vemos cuando el Señor elogia a Natanael, le dice aquí un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque aún sin ver él creyó, el Señor lo vio, y solamente por la palabra de él Natanael creyó, mis amados hermanos, y el Señor da testimonio de él hasta el día de hoy de ser un verdadero israelita. Cuando hablamos de alguien verdadero, estamos hablando de alguien que no es disuelto, que no tiene disolución, sino antes bien es definido. Es, mis amados hermanos, sincero. Recordemos que la palabra sincero pues nos muestra una palabra que es íntegra, que es definida en lo que hace, que no es inconstante. Y para poder recibir este tipo de bendiciones necesitamos tener fe. No permitas, mi amado hermano, que las circunstancias que se están viviendo en este tiempo agobien tu fe, apaguen tu fe, y que como consecuencia también tus pequeños, tus hijos, no importa si son niños, si son adolescentes, jóvenes o ya son adultos, mi amado hermano, siempre seguirán siendo hijos, que ellos puedan tener la firme convicción de que sus padres son hombres y mujeres de fe, que ante la adversidad no van a claudicar, sino que antes bien ante la adversidad van a permanecer honrando y agradando al único y sabio Dios. Así que esta es la palabra que quiero dejar en tu corazón en esta oportunidad, mi amado hermano. Recordemos el tema central, el poder de los padres para cambiar de dimensión a los hijos, el aposento. Hablamos en esta oportunidad del aposento de la fe. En el aposento de la fe, cuando lees el contexto, hubo resurrección, mis amados hermanos, porque había una mujer que tenía obras. Recordemos acá claramente lo dice. Leemos una vez más, entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando, escuchen esto, todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ella. Pues Dorcas tenía obras, mis amados hermanos, también es reconocida como Tabita, tenía obras. Entonces se unieron en ese aposento alto las obras y la fe, y fue el complemento perfecto. Recordemos que está escrito, tú que dices que tienes fe, muéstrame tus obras, y tú que tienes obras, muéstrame tu fe. Así que la fe, mis amados hermanos, es algo que se puede ver. ¿Y cómo se ve? Según las obras. Así que en el amor del Señor, que a partir de este día, mi amado hermano, con mayor entendimiento, tú puedas demostrarle a tus hijos que eres un hombre de fe, tú puedas demostrarle a tus hijos que eres una mujer de fe, por lo que haces, por lo que dices, mi amado hermano, siendo puntual en lo que haces, en lo que dices, siendo coherente de igual forma en lo que dices y en lo que haces, no diciendo una cosa y haciendo otra, o viceversa, haciendo otra y diciendo otra. Porque al final a eso se le llama inconstancia, y la palabra muestra que el hombre inconstante, mi amado hermano, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Por qué? Porque si algo le falta es fe. Recordemos que el mismo Santiago dice que si alguien carece de sabiduría, que la pida. Así que en el amor del Señor te dejo este pequeño devocional, mi amado hermano, recordando que nuestras casas tienen la capacidad, y nosotros de parte de Dios tenemos la capacidad de poder convertir nuestras casas en aposentos, recordando el tema que predicamos, mi amado hermano, que un aposento es un lugar especial, es un lugar donde hay reposo, hay comunión, hay intimidad y hay muchas más cosas, hay revelación, como también hay cobertura.
Así que en el nombre del Señor, que Dios te bendiga, mi amado hermano, y espero que esta palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito en tu vida por el cual Dios la envió, y que tanto tú como yo la podamos poner por obra. Dios te bendiga.